Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Nos vamos a entrar en un momento que muchos recordarán, los primeros días de la presidencia de Donald Trump en 2017. Sí. Y vamos a explorar el impacto inmediato de sus políticas migratorias. Ajá. Y para ello nos basaremos en un reportaje en español Genial. que realmente captura la incertidumbre de aquellos días. Claro. Prepárense para escuchar historias de migrantes con el futuro en vilo, el despliegue de tropas en la frontera y hasta un posible cambio en las visas de trabajo. Interesante, Listos para sumergirnos. desde luego. Es un periodo fascinante sobre todo por la rapidez con la que la administración Trump actúa en temas de inmigración. Ya en sus primeros días se veían cambios drásticos que generaron un terremoto de incertidumbre. Hablando de cambios drásticos, menuda avalancha de órdenes ejecutivas. Brutal. El reportaje destaca varias, pero algunas de las que más llaman la atención son el fin de la política de capturar y liberar, la suspensión de solicitudes de asilo y el aumento de deportaciones. Si ponemos esto en perspectiva, vemos una intención clara de restringir la inmigración, especialmente la indocumentada. Lo que quizás no muchos recuerdan es que una de las primeras medidas fue la cancelación de la aplicación CBP-1 que se usaba para programar citas de asilo. Miles de migrantes que ya estaban en camino con sus citas programadas se quedaron de repente en un limbo legal. Es que me pongo en su lugar y me entran escalofríos. El reportaje incluye la historia de una mujer venezolana que cruzó el tapón del Darién, uno de los pasos migratorios más peligrosos del mundo, solo para llegar a Tijuana y descubrir que su cita había sido cancelada. Es desgarrador pensar en la angustia que debió sentir. Absolutamente. Y mientras tanto, la situación en la frontera era un auténtico caos. El reportaje describe una disminución drástica en el cruce fronterizo, pero no porque la gente dejara de intentarlo, sino por la confusión y el miedo que generaban las nuevas políticas. Nadie sabía a qué atenerse. Y por si fuera poco el despliegue de tropas en la frontera, aunque se dijo que su función era de apoyo logístico y no de control migratorio, sin duda añadió tensión a un ambiente ya de por sí cargado. Correcto, aunque su rol no era policial. La sola presencia militar proyectaba una imagen de fuerza y control que intimidaba a muchos. Imagínate la presión que debían sentir los migrantes tanto del lado estadounidense como del mexicano. El miedo era palpable. De hecho, el reportaje menciona que se produjeron 308 deportaciones en las primeras 24 horas de la presidencia de Trump. Y lo que quizás es aún más significativo es la declaración del jefe de la patrulla fronteriza, Tom Homan. Aunque enfatizó que el enfoque estaba en extranjeros criminales, también dejó claro que cualquier persona indocumentada podía ser deportada. Esa ambigüedad, esa falta de claridad es lo que realmente sembraba el pánico. A eso me refiero. Incluso sin pruebas concretas, los rumores de redadas masivas corrían como la pólvora en las comunidades de migrantes. Vivir con esa espada de Damocles encima. Es que la incertidumbre y el miedo son herramientas de control muy potentes. La mera posibilidad de una redada, aunque no se materialice, ya tiene un impacto psicológico enorme en la gente. Totalmente. Y no solo en la frontera se notaba esta mano dura. Trump también suspendió los programas de diversidad e inclusión en el gobierno federal, ¿verdad? Exacto. Esta medida encaja perfectamente en la guerra cultural que ya se estaba gestando en Estados Unidos. La derecha conservadora llevaba tiempo argumentando que estos programas discriminaban a la población blanca y Trump les dio la razón. Y es curioso cómo esa decisión tuvo eco en el sector privado. Empresas como Facebook y Walmart también suspendieron programas similares. Es un ejemplo de cómo las decisiones políticas pueden influir en el mundo empresarial. En este caso lo que vemos es una convergencia de intereses. La agenda política de Trump y las presiones de ciertos sectores empresariales se alinearon para debilitar estas iniciativas de inclusión. Claro, como si hubiera un cambio en el clima político que permea en todos los ámbitos. Y hablando de cambios, uno que me sorprendió bastante fue la intención de Trump de expandir el programa de visas H-1B. Sí, recordemos que este programa se centra en trabajadores altamente cualificados. La propuesta de Trump de ampliarlo a trabajadores de todos los niveles se interpretó como una posible apertura a la inmigración legal, aunque con la intención de favorecer la mano de obra que le interesaba. Sería un cambio importante en su política migratoria, ¿no crees? Y mientras todo esto ocurría en Estados Unidos, ¿cómo reaccionó México ante este vendaval? La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamamiento a la calma y a la prudencia. México optó por una estrategia pragmática, brindar ayuda humanitaria a los solicitantes de asilo, pero al mismo tiempo hacer cumplir sus propias políticas migratorias, incluyendo la repatriación de migrantes no mexicanos. Una posición complicada sin duda. Las acciones de Trump inevitablemente tendrían un impacto en la relación bilateral, y México tenía que encontrar un equilibrio entre la solidaridad con los migrantes y la defensa de sus propios intereses. Sin duda, México se encontró en una situación delicada. Por un lado, la presión humanitaria de la llegada masiva de migrantes, muchos de ellos con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Y por otro, la necesidad de mantener una relación estable con su vecino del norte, a pesar de las políticas que claramente generaban tensión.
una cuerda floja diplomática, vaya. Es que, como decíamos, las acciones de Trump en esos primeros días fueron como un terremoto con réplicas que se sintieron mucho tiempo después. Totalmente. Esos primeros bandazos marcaron la pauta para lo que vendría después. Las medidas de Trump, aunque generaron un shock inicial, en realidad reflejaban una postura mucho más amplia sobre la inmigración, una postura que seguirá desarrollando a lo largo de su mandato. Es decir, que lo que vimos en esos primeros días era solo la punta del iceberg. Debajo había una estrategia mucho más profunda con consecuencias a largo plazo. Exactamente. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cómo podemos comparar el impacto inmediato de esas acciones con su efecto a largo plazo? Porque una cosa es el caos, el miedo, la incertidumbre que se vivieron en esos primeros momentos, pero otra muy distinta es cómo se tradujo todo eso en cambios estructurales en la política migratoria estadounidense. Esa es la clave, ¿no? Ir más allá de la reacción visceral del impacto emocional y analizar las consecuencias a nivel de leyes, programas, relaciones internacionales. Comprender cómo esa reacción inicial se transformó en una realidad a largo plazo. Precisamente, para entenderlo, tenemos que ir más allá de la inmediatez de la noticia y observar cómo esas primeras decisiones de Trump sentaron las bases para futuras políticas migratorias. Si nos fijamos en la suspensión de los programas de diversidad e inclusión, por ejemplo, podemos ver cómo esa decisión alimentó un debate que sigue vigente hoy en día. Es verdad. Ese debate sobre la discriminación positiva, sobre si esos programas realmente ayudan o perjudican a las minorías, se intensificó a raíz de la decisión de Trump. Y no solo eso. También podemos observar cómo la retórica de Trump sobre la inmigración, esa visión de los migrantes como una amenaza, caló en un sector de la sociedad estadounidense y contribuyó a la polarización que vemos hoy en día. Es como si hubiera abierto una caja de Pandora que luego fue muy difícil de cerrar. En cierto modo, sí. Y aunque es imposible saber con certeza cuál habría sido el curso de la historia sin esas decisiones iniciales, lo que sí podemos afirmar es que marcaron un antes y un después en la política migratoria estadounidense. Sin duda un punto de inflexión que merece ser analizado en profundidad. Y con eso concluimos nuestra inmersión profunda en los primeros días de la era Trump y su impacto en la inmigración. Un periodo convulso, lleno de incertidumbre, pero también de lecciones que podemos aprender. Exacto, un periodo que nos invita a reflexionar sobre las consecuencias a largo plazo de las decisiones políticas. Y aquí es donde me gustaría lanzar una pregunta a nuestros oyentes. Me encanta cuando haces eso. ¿Cuál es la pregunta que te ronda la cabeza? Pues pensando en todo lo que hemos analizado hoy, me pregunto, ¿cómo creen que estos eventos de 2017 han moldeado la política migratoria de Estados Unidos en los años posteriores? ¿Se intensificaron las tendencias que vimos en aquellos primeros días? ¿Hubo cambios de rumbo inesperados? Es una pregunta fascinante. A veces los acontecimientos iniciales marcan una trayectoria clara, pero otras veces la historia da giros sorprendentes. Invito a nuestros oyentes a investigar, a analizar, a formarse su propia opinión sobre cómo este periodo turbulento ha influido en la realidad actual. Totalmente. Porque comprender el pasado es fundamental para navegar al presente y construir el futuro. Las decisiones que se tomaron en aquellos días, las reacciones que provocaron las consecuencias, que se desencadenaron, todo eso forma parte del complejo rompecabezas de la inmigración en Estados Unidos. Un rompecabezas que por desgracia sigue sin resolverse. Y con esa reflexión damos por concluida nuestra inmersión profunda de hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de un momento histórico tan crucial. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Hasta la próxima.